Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Can Yaman, uno de los nombres más sensacionales de Turquía, cayó esta vez como una bomba en un frente completamente distinto. El célebre actor, cuyo nombre últimamente solo se menciona en el triángulo de Demet Özdemir, Dilek Taliate y Atay Ulusoy, se sentó en lo más alto de la agenda tendiendo una rama de olivo a Tuba Büyüküstün, con quien lleva años enfadado. ¿Y qué rama de olivo? La propuesta de Can a Tuba no es solo de amistad, es también una llamada a dejar atrás todos los resentimientos, rencores y malentendidos del pasado. Como se recordará, el distanciamiento entre Can Yaman y Tuba Büyüküstün fue objeto de rumores fuera de la pantalla durante un tiempo, e incluso se impidió que ambos participaran en el mismo proyecto. De vez en cuando, aparecían en la prensa informaciones entre bastidores según las cuales Tuba no quería trabajar con Can, y este prefería guardar silencio siempre. Sin embargo, este silencio se ha roto ahora. Porque Can dijo en un directo con sus seguidores en Instagram, todo tiene un tiempo. Quizás sea el momento de volver a empezar con Tuba, dijo, llamando así toda la atención. Esta declaración no será suficiente. Por la noche se supo que el famoso actor envió una oferta oficial de paz a Tuba Büyüküstün a través de su representante. La propuesta incluye no solo el borrado del pasado, sino también la idea de participar juntos en un proyecto. En el bando de Tuba Büyüküstün, la sorpresa causada por este acontecimiento no cesa. Según la información recibida de su círculo cercano, Tuba expresó sus sentimientos con estas palabras: cuestiono la sinceridad de esta oferta. Es extraño que alguien que me dio la espalda durante años venga ahora y me pida la paz. Sin embargo, la misma fuente también afirma que Tuba no ha cerrado las puertas del todo. Aunque esté resentida, Tuba es una mujer que piensa a lo grande. Quizá quiera poner a prueba la sinceridad de Can, afirman. Por otro lado, trascendió que Dilek Taliate está muy enojada por esta movida de Can Yaman. ¿Tuba ahora se va a acercar a ella? Se dice que Dilek, que le reprochaba a su representante que siguiera intentando adueñarse de las relaciones pasadas de Can, perdió el control. Algunas fuentes de la prensa sensacionalista también sugirieron que Dilek se dirigió a Can tras este suceso y le dijo, yo tu pasado. En medio de estos acontecimientos, Demet Özdemir guarda silencio. Sin embargo, se dice que ha dicho a su círculo cercano, no es asunto mío con quien se ha reconciliado Can, pero su comportamiento desequilibrado me está agotando. También figura entre las informaciones que Demet se está centrando actualmente solo en su carrera y quiere hacerse un nombre con su nueva serie. Sin embargo, el hecho de que Can le diga, hagamos las paces, a Tuba suscita dudas sobre cómo interpretó Demet este paso internamente. Can Yaman utilizó las siguientes palabras en el mensaje que envió. Puede que Tuba y yo hayamos tenido desacuerdos de vez en cuando, pero nunca le he perdido el respeto. Admiro su forma de actuar, su postura y sus valores humanos. Quiero dejar atrás el pasado y construir algo para el futuro, como persona y quizá como actor. Tras esta declaración, los comentaristas de la prensa sensacionalista afirman que Can empezó a ver a Tuba no solo como una colega, sino quizá como una amiga de toda la vida. Una de las afirmaciones más comentadas es que Can Yaman quiere embarcarse en un gran proyecto con Tuba, que se espera que tenga lugar en una plataforma digital. La productora quiere tanto a Can como a Tuba para la serie, cuyo guión está listo y gira en torno a dos personajes fuertes. Se sugiere que este proyecto es la razón de que la oferta de Can haya llegado tan rápido. Sin embargo, aún no está claro si Tuba está interesado en este proyecto. Mientras algunos famosos consideran el paso de Can valiente y maduro, otros lo describen como una astuta limpieza de imagen. Las redes sociales están casi divididas en dos. Algunos usuarios dicen, Tuba debería olvidar el pasado y hacer las paces con Can, mientras que otros comentan, Can Yaman está maniobrando para volver a llamar la atención. Tras todos estos acontecimientos, las miradas se vuelven ahora hacia Tuba Büyüküstün. La reacción del famoso actor ante esta oferta puede tener importantes consecuencias tanto en la vida personal de Can como en el ámbito de las revistas. ¿Llegará la paz o se profundizará la enemistad de años? Aunque los ecos de la oferta de paz de Can Yaman aún no se han apagado, esta vez las miradas se dirigieron a Tuba Büyüküstün.
La bella actriz, que ha permanecido callada durante días, rompió por fin su silencio. Ni con un comunicado de prensa ni con un post en las redes sociales. Tuba causó revuelo con una sola frase a las insistentes preguntas de los miembros de la prensa en un acto al que asistió. En la vida siempre hay que caminar hacia adelante. Prefiero mirar hacia adelante que hacia atrás. Estas palabras se interpretaron como el rechazo de Tuba a la oferta de Can Yaman. Sin embargo, el elegante mensaje y la clara postura que contenía la frase fueron muy apreciados en las redes sociales. Mientras que sus fans calificaron esta postura de la actriz como una actitud noble, algunos usuarios comentaron que puede que la paciencia de Tuba con Can se haya agotado. Tras las declaraciones de Tuba, las aguas no se calmaron en el frente de Can Yaman. En declaraciones a la prensa a través de sus allegados, Can valoró la respuesta de Tuba como esperada pero contundente y utilizó las siguientes declaraciones. No se trata de un rechazo, sino de un reflejo de defensa. Mi respeto por Tuba me impide tomar decisiones precipitadas. Si esto va a llevar tiempo, estoy dispuesto a esperar ese tiempo. No me rendiré. Con estas palabras, Can abrió un nuevo frente, el periodo de lucha por Tuba. En los lobbies de las revistas, este movimiento se describe como perseguir una victoria romántica. Incluso se afirma que algunos productores están preparando una oferta de película de cine para el dúo inspirada en esta tensión. En este punto se produjo otro acontecimiento inesperado. Resulta que Demet Özdemir y Tuba Büyüküstün se reunieron en secreto recientemente en Estambul. Este encuentro resultó aún más interesante porque no están afiliados a la misma agencia de management. Aunque no se conoce con exactitud el contenido de la reunión, círculos cercanos afirman que Demet se siente incómoda con los esfuerzos de Can por acercarse a Tuba y le pidió que no fuera un instrumento en este proceso. Otra fuente afirma lo contrario. Demet quiere cortar por completo los lazos con Can y no está en contra de una posible relación con Tuba. De hecho, está a favor de que Tuba entretenga a Podemos porque así mantendrá a Dilekta en un segundo plano. El giro de Can hacia Tuba fue la gota que colmó el vaso para Dilekta Liate. Dilekta, que regresó repentinamente a Turquía desde Italia, habría intentado ir a casa de Can Yaman, pero la seguridad no le dejó entrar. Hablando con sus allegados, las airadas palabras de Dilekta cayeron como una bomba en la agenda de la prensa sensacionalista. Este hombre está jugando con mi vida, con mis emociones, con mi paciencia. Un día Tuba, un día Demet, otro día otra persona. ¿Se está burlando de mí? No dejaré que se salga con la suya. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.